Bueno, empezamos entonces viendo o repasando el movimiento bajo una fuerza posicional. La clase pasada habíamos empezado con esto, hicimos un ejemplo y más bien el ejemplo fue teórico, donde lo que hacíamos era trabajar directamente de forma teórica en ese movimiento. Ahora vamos a ver una aplicación práctica y recordar un poco algunas cosas que estuvieron viendo en el último año, en lo que fue tercer año del bachillerato, con las oscilaciones. ¿Está? Normalmente cuando trabajamos con un sistema masa-resorte, nos encontramos con algo de este estilo. ¿Se ve? Se ve poco. Bien. Un sistema de este tipo, donde tenemos un sistema masa-resorte, donde tenemos un resorte de constante K y una masa M, cuando se encuentra en este lugar quieto, se encuentra en lo que se denomina posición de equilibrio. ¿Sí? En esa posición la suma de fuerzas vale 0, y si representamos las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto, nos encontramos que vamos a ubicar al peso y a la fuerza del resorte. El resorte se estira, se estira, se estira hasta que finalmente alcanza el valor de la fuerza a igualar al peso, y en ese momento llegaría a la posición de equilibrio. ¿Sí? En ese momento la fuerza del resorte se iguala al peso, por lo que si recordamos que la fuerza del resorte es igual a menos K por delta L, ¿sí? Con un módulo que sería simplemente K por delta L. Este menos que tengo acá significa que cuando el resorte se estira, la fuerza tiende a contraerlo. Cuando yo lo contraigo al resorte, cuando se comprime, la fuerza tiende a extenderlo. ¿Sí? Eso quiere decir que la fuerza del resorte y el delta L siempre están contrapuestos. ¿Está? ¿Me explico? Si yo lo aparto de este lugar hasta acá, ¿sí? Y suelto, lo dejo en reposo suelto, la fuerza del resorte es superior al peso, entonces lo tira hacia arriba. Cuando yo lo posiciono de este lado, la fuerza del resorte es menor al peso, entonces si lo dejo libre, el peso lo lleva hacia abajo. ¿Está bien? El sistema va a empezar a oscilar. Bien, como en el equilibrio, en el punto de equilibrio, se verifica que la fuerza del resorte es igual a el peso, mg. Esto significa que K por delta L, P, es igual a mg. De acá sacamos que delta LP es igual a mg sobre K. ¿Qué significa? Significa que el resorte se estira esta distancia, delta LP, para llegar hasta la posición de equilibrio. Evidentemente, si yo lo suelto acá arriba, ¿sí? Lo dejo libre, él se va a estirar, 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 y va a llegar a este lugar y va a alcanzar una posición tal que la fuerza del resorte va a ser igual al peso. No se va a detener porque la suma de fuerzas vale 0 y como no hay nada que lo detenga, va a continuar moviéndose. Pero dicho de otra forma, si yo lo pongo en este lugar en reposo,
él se queda ahí indefinidamente. ¿Está bien? Esto que tengo acá es el punto correspondiente a L0 y esta sería delta LP. ¿Está bien? Bueno. Si yo, al analizar el movimiento, pongo un sistema de coordenadas lineales en este lugar, me voy a encontrar con que para hacer el análisis y ver cuál es el movimiento que finalmente va a tener este sistema masa-resorte, va a ser lo siguiente. Voy a decir análisis del movimiento. Diría que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En un momento cualquiera voy a hacer un nuevo dibujo. Ya con menos puntos. Esto sería X. Si en un momento mi objeto se encuentra en ese lugar, las fuerzas que están actuando van a ser P y FE. FE como fuerza elástica. ¿Está bien? ¿Entienden eso? O quieren que ponga fuerza al resorte. Se tiene que entender eso. ¿Está? Bien. Lo hice un poquitito más chico porque evidentemente cuando estoy un poco por encima de lo que sería el cero, la posición de equilibrio, él debe tener una fuerza elástica menor que el peso. ¿Está? La sumatoria de fuerzas que están actuando ahí van a ser FE más P igual a M por A. Como las fuerzas son colineales, ¿sí? Y la velocidad inicial, imaginemos que vale 0 inicialmente, ¿sí? Y como esto parece oscilar a lo largo del tiempo, esto va a tender a moverse a lo largo del eje X, ¿sí? Por lo tanto, empiezo a trabajar con el sistema de coordenadas X y diría, bueno, que FE menos P igual a M por A. FE es la constante elástica por delta L. P es mg y esto es M por A. Delta L sería desde este lugar hasta acá. ¿Sí? Esa sería la deformación del resorte en ese instante de tiempo o en ese lugar. ¿Está bien? Delta L se podría entender como el delta L hasta la posición de equilibrio menos la ubicación que ocupa el cuerpo tomando como referencia el X. ¿Me explico? Quiere decir que el delta L puede ser expresado como el delta LPE menos X. Entendiendo por X esto que lo voy a poner acá.
En realidad son todos vectores, pongamos vectores para representar todo esto. Delta LPE. Delta LPE es la longitud hasta la posición de equilibrio, mirá. De acá hasta la posición de equilibrio. ¿Está? Que si querés para... La corremos un poquitito para que quede... Ahí. Y el X, así. ¿Está? Bien. Trasladamos esto hacia allá y nos queda K por delta LPE menos X menos MG igual a M por A. K, miren acá, K por delta LPE, ¿qué es? MG. Quiere decir que al aplicar la distributiva acá, este producto acá coincide con este, con lo que voy a poder eliminarlo. ¿Sí? Quedándome solamente, ¿qué cosa? K por X. Menos K por X igual a M por A. Y bueno, y desplegando lo que ya sabemos, esto quedaría K sobre M por X más la segunda derivada de X con respecto al T tiene que ser 0. Llegando a lo que es la ecuación de un movimiento que la clase pasada dijimos que era una oscilación. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene una solución que, como está dado, ¿sí?, responde normalmente a una función seno o coseno, una función trigonométrica continua, que deberían ser seno o coseno, que lo vimos la clase pasada, donde X yo lo pongo como A por seno de omega t, más un phi. ¿Por qué tengo que introducir el t? Porque la variable a la cual yo derivo la función posición es t, por lo tanto tiene que tener el t por algún lado. Y x es la variable que tengo acá, que es la función matemática. Eso para el caso de que supuestamente no tiene resistencia. Exacto. Ahora ponemos uno que tenga resistencia, para que ustedes vean. ¿Está bien? Si derivo dos veces, ¿qué nos queda? A por omega por coseno, ¿está bien? La segunda derivada menos A omega cuadrado por seno de omega t más phi. Si yo ahora sustituyo el x, en este lugar y el x segunda en este lugar, estamos de acuerdo que esto es el x segunda, ¿no? El x acá y el x segundo acá, nos quedaría que K sobre M por A por seno de omega t más phi es igual a... No voy a poner el igual. Más menos A por omega cuadrado por seno de omega t más phi. Esto vale 0. Como eso es igual para todo t, si yo juego un poco con la matemática voy a encontrar que el omega al cuadrado es igual a k sobre m, de donde omega es raíz de k sobre m.
Quiere decir que basta con que yo dé K y M, quiere decir la constante del resorte y la masa del resorte, para que yo pueda determinar el omega. ¿Sí? Ustedes quizás ya se han dado cuenta que esta función es una función periódica. ¿Sí? Quiere decir que x igual a seno de omega t más phi es una función periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que x de t es igual a x de t más n por el período, donde n pertenece a los naturales, o sea, es 1, 2, 3, 4, o a los enteros, no importa. ¿Sí? Entonces, A por seno de omega t más phi es igual a por seno de omega por t más n periodos más phi. ¿Está bien? T, ¿qué es? Es el periodo que tiene el movimiento. ¿Sí? Entendiendo por periodo el tiempo que tarda en pasar, desde que pasa en una posición y vuelve a pasar por ella con las mismas condiciones de velocidad y aceleración. ¿Sí? Entonces, acá elimino y digo, bueno, si estos dos senos son iguales, es porque estos dos valores, ¿cómo son? No. Si este seno toma este valor, tiene que pasar un periodo para tomar el valor. Tiene que pasar un periodo. ¿Está bien? Quiere decir que este número y este se vinculan por esto. O así, miren. 2pi por n igual a omega t más omega por nt más phi. A ver si están de acuerdo. Entre este yo le sumo 2pi más 2pi más 2pi n veces y debería ser el mismo. ¿Entienden? Podrían llegar a ser iguales. En ese caso, n ¿cuánto valdría? 0. Pero si n vale 1 ya no pueden ser iguales. ¿Sí? Tienen que diferir entre ellos en 2pi. Si n vale 2, tienen que diferir entre ellos entre 4pi. ¿Entienden? O sea, las frecuencias serían distintas. No. La función matemática seno de tita y acá tita. Va a repetir el mismo valor en la misma. En la misma, pues exactamente. Tiene que pasar 2pi en ángulos. Bien, contentos con nuestra nueva adquisición, empezamos a eliminar todo lo que podemos y nos encontramos que esto y esto se vinculan haciendo de que el omega es 2pi sobre t. Que este número
calculado como K sobre M y buscado la raíz, se puede a su vez calcular como haciéndolo oscilar, midiendo el periodo, y me tiene que dar, cuando haga 2pi sobre ese periodo, me tendría que dar el mismo número que tengo allá. ¿Entienden? Para el sistema masa-resorte, esto es raíz de K sobre M. Para un péndulo simple, ¿saben qué es? Es un hilo, un péndulo es un elemento que oscila, ¿verdad? Un péndulo simple sería un hilo con longitud L y en el extremo del hilo una esferita, ¿sí? Un objeto pesado. Se lo ata de un punto de manera que él puede oscilar, ¿sí? Pero la condición es que la longitud del hilo es mucho mayor que las dimensiones geométricas del objeto, ¿sí? Mucho mayor. ¿Cuánto? Cuanto más largo sea o cuanto mayor sea, mejor es el resultado que se obtiene con el modelo. ¿Se entiende? Entonces, ahí pasa lo mismo. El péndulo hace esto y en ese caso, el omega, que va a ser 2pi sobre t, se puede calcular como raíz de g sobre el largo del hilo. ¿Sí? Se hace el mismo análisis, o sea, salvando las distancias que corresponde a análisis de un péndulo y análisis de un sistema masa-resorte. ¿Está? ¿Entendieron eso? Bueno, este sistema acá, sistema masa-resorte, entonces describe un movimiento armónico simple o una oscilación cuya ecuación diferencial o ecuación diferencial del movimiento es esta y cuya ecuación de movimiento es esta. ¿Y esto qué viene a ser? Esta que está acá. Esta es la solución a la ecuación diferencial esta. Y esta, la primera derivada, ¿qué viene a ser? Es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. La velocidad. ¿Y esto? La aceleración. ¿Está bien? Bien. La función seno es una función acotada. ¿Entre qué número y qué número va a estar acotada? Entre -1 y 1. Quiere decir que este es el máximo valor que puede tomar mi posición. O sea, esto se le denomina amplitud. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa con la función coseno? ¿Cómo es? Acotada también. Por lo tanto, está acotada entre -1 y 1. Por lo tanto, el máximo valor que puede tomar la velocidad, ¿cuál es? Lo mismo va a pasar para la aceleración. ¿Cuál es la máxima aceleración? A omega cuadrado. ¿Sí? Si recuerdan algo de tercero, esas ecuaciones eran las que usaban cuando estudiaron tercero de bachillerato. Vemos que tenemos un sistema masa-resorte dado donde K es igual a 24 newton por metro. Estos son los resortes más comunes que teníamos nosotros. M, unos 150 gramos. Y se comienza M 150 gramos. Punto. La masa se ubica a 7,5 centímetros de la posición de equilibrio
y se la suelta. Escribe la ecuación de posición, velocidad y aceleración para el oscilador. ¿Está? Estamos dentro de lo que serían las condiciones que estábamos viendo hace un momento, por lo tanto, asumimos que el comportamiento es el mismo que el de hoy. El único detalle importante acá que no debemos olvidar es que X se mide ¿de dónde? De 0. El X se mide del 0, siempre. Se mide la posición de equilibrio. ¿Sí? El X no se lo pone en cualquier lugar, sino que tiene que estar ubicado en la posición de equilibrio. ¿Está bien? X en la posición de equilibrio. Por lo tanto, yo digo, bueno. Si está a 7,5 está hacia arriba de la posición de equilibrio. Sí, por ejemplo. No me dicen hacia dónde está. ¿Dónde podemos ponerlo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Vamos a ponerlo abajo. De porfiado nomás. No importa el signo entonces. No, no. Acá lo tengo en X0. ¿X0 cuánto vale? Menos 7,5 centímetros. Tú lo pones a una distancia y después en tu sistema de coordenadas, exactamente, lo ubicás de acuerdo al sistema de coordenadas que tenés. Bueno, no dibujo el resorte, pero acá deberíamos tener un resorte. O podría estar comprimido el resorte también, ojo, ¿sí? No hay mayor problema. Que el resorte esté hacia abajo tampoco está... Puede estar así, ¿se entiende? No importa cómo se sostiene, ese se mueve verticalmente. ¿Está? Lo más fácil para no tener problemas con el sostén es que sea de arriba hacia abajo. ¿Está? Bueno, en esas condiciones yo ya sé que el movimiento va a ser de este estilo. Por lo tanto diría, bueno, X es igual a A por seno de omega t más phi. Omega ya sé que va a ser ¿cuánto? Raíz de K sobre M. ¿Cuánto es? Raíz de 24 dividido 0,15. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 32,65. 32,7 radianes por segundo. Y ahora vamos a explicar un poquitito alguna cosa. Me parece que debe dar... ¿Le buscaste la raíz cuadrada? Ah, ahora sí. 12,65. 12,7. No, porque ya daba 12,49. No sabía los suficientes si empieza una así. Ah, sí. Bueno. Quiere decir que de acá yo podría saber qué tiempo tarda en hacer un periodo. ¿Sí? ¿Qué tiempo tarda en realizar un periodo? ¿Cómo sería el cálculo de ese t?
Mirando, ¿dónde lo pusimos? Ah, no, lo borramos ya. 2pi sobre omega. 2pi sobre omega. ¿Cero? ¿0,50? Quiere decir que demora 0,50 segundos en un periodo. Bien. Agrego acá además que como lo suelto, la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. ¿Está bien? Lo suelto y él comienza a oscilar. Bien, con esto acá yo ya puedo calcular algunos datos que me faltan. Primero el omega, ya lo calculé, está acá. Me falta el A y me falta el phi. A se va a calcular a partir de algunos detalles de x0 y b0. ¿Qué ocurre? x0 sería en esta ecuación x para qué valor de tiempo? 0. O sea que sería a por seno de phi. Y b0 sería en esta ecuación sería omega por a por coseno de phi. De acá yo puedo reducir un poquitito mejor esto y dejarla intacta, a por seno de phi y b sub 0 sobre omega por a por coseno de phi. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo elevo al cuadrado estos dos y sumo, puedo sacar a de factor común. ¿Por qué hago eso? Porque sé que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de cualquier número es 1. Por lo que a al cuadrado va a ser x0 cuadrado más b0 cuadrado sobre omega cuadrado. ¿Está bien? De ahí sacaría a quién? La amplitud que va a tener. ¿Está bien? Y para obtener el phi, ¿qué debo hacer? Tengo dos incógnitas acá, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos incógnitas? A y phi. Para sacar el phi, elevé al cuadrado y sumé. Para sacar el a, ¿qué hago? No. Para sacar el a, de ahí eliminarlo totalmente. ¿Divido todo entre a? O podría dividir esto sobre esto. Se mantiene la igualdad, ¿verdad? Si divido x0 sobre b0 omega, tiene que ser lo mismo que hacer a por seno dividido a por coseno. ¿Y eso qué da? De aquel lado tangente. Me quedaría x0 omega sobre b0. De esa forma queda completamente definida todas las partes que me faltan. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? Hagamos el cálculo de A.
deberíamos poner raíz de 0.075 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 12,7 al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? 0,75. ¿Está bien? 0,075. Quiere decir que la amplitud del movimiento va a ser 0,075. Y el phi, ¿cómo quedaría acá? Miren. X0 que tiene un valor, omega tiene un valor, pero B sub 0, ¿cuánto vale? 0. La división sobre 0 no está definida. Por lo tanto, phi debería, tangente de phi tiende ¿a cuánto? A infinito. ¿Y cuál es el ángulo cuya tangente tendería a infinito o valdría infinito? 90. Entonces acá quiere decir que phi debe ser pi sobre 2. Por lo tanto, el movimiento en cuestión tiene una ecuación que es 0.075 por seno de 12,7 t más pi sobre 2. Bueno, y a partir de ahí se puede determinar prácticamente todo lo que se quiere. Se puede determinar la velocidad, se puede determinar todo lo que va a ser el objeto. Perdón, me quedé trancado. Se puede determinar todo lo que va a ser el objeto. ¿Estamos? Bien, estos movimientos se están dados bajo fuerzas posicionales, fuerzas que dependen de la posición. La fuerza, para terminar acá, para terminar finalmente, nos quedaría que la fuerza neta sería M por A. Quiere decir que la fuerza neta sería, si A es esto que está acá, diríamos que la fuerza neta sería, a ver, voy a hacer esto, miren. Esto es V y esto es A. Por las dudas. La fuerza neta sería menos m omega cuadrado por A por seno de omega t más phi. ¿Está bien? Hay otra situación, saliendo de esto, que también se puede resolver de la misma forma. La similitud de ecuaciones hace que aparezcan similitudes en la solución. ¿Sí? Pensemos en esto. ¿Está pronto esto? Voy a borrar solamente hasta acá. Y después, si preciso borrar más, borro más. Esto ya está, ¿se entendió, chiquilines? ¿Sí? ¿Qué es lo que quería mostrarle con esto? Que las fuerzas posicionales generan movimientos que son de tipo periódico. ¿Tá? Y esto que estuvimos haciendo acá es cómo llegar a la ecuación de la posición para un movimiento periódico, ¿sí? Donde
donde X representaría la posición. Si quiero saber la velocidad, simplemente derivo esa función. Si quiero saber la aceleración, derivo la función velocidad. Y si quiero saber la fuerza, simplemente multiplico m por la aceleración. ¿Sí? Esta fuerza neta no es el peso ni es la fuerza del resorte. ¿Quién es? Es la suma de todo. Perfecto. Hay situaciones similares a estas, ¿sí?, que no son necesariamente dadas por fuerzas, pero que se presentan de la misma forma, y son los osciladores eléctricos. En un oscilador eléctrico basta con que tengamos un capacitor con una bobina. Al capacitor lo cargo, le pongo una llavecita para que no se me descargue todavía. Lo cargo al capacitor, que tiene una capacidad C, y esto tiene un coeficiente de autoinducción L, que ustedes ya conocen mejor que yo eso, ¿verdad? Ya han trabajado bastante con el L, ¿sí? Cuando cierro el circuito o cierro la llave L, haciendo que el circuito se cierre y empiece a circular la carga, ¿sí?, o empieza a aparecer una corriente, lo cierro acá y comienza una I. A circular una I que va variando con el tiempo. Sí, ¿está bien? Si hago un análisis medio rápido por Kirchhoff, diría que VC más VL debería dar 0. ¿Está bien? En realidad el VL se debe básicamente a la FEM de autoinducción, ¿sí? Este VC es Q sobre C. Y este BL correspondería a L por DI sobre DT. Es el coeficiente de autoinducción por la primer derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la FEM de autoinducción que presenta la bobina está dada por la variación de la corriente que circula por la bobina. Quiere decir que si la corriente es constante, ¿qué va a ocurrir? No hay FEM, ¿sí? Debería haber solamente FEM cuando hay variación de corriente, ¿sí? Por lo tanto, la FEM de autoinducción es menos L por DI, ¿sí? Después en teoría electromagnética van a mejorar un poco por qué pasa esto, pero el menos es por la ley de Lenz, ¿sí? Todo esto termina siendo parte de la ley de Farad, ¿tá? Pero esto responde a este tipo, que esto ya lo han visto, ¿sí? La I, la corriente, es la primer derivada de la... Vendría a ser así, miren. I es dQ sobre dt. Y la corriente, ¿se acuerdan de eso? En algún momento lo vieron. El límite de delta Q sobre delta T cuando delta T tiende a 0. ¿Y esto qué viene a ser? Q punto, la primer derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? La derivada de I con respecto a T va a ser la segunda, exactamente. Y por una cuestión de que acá se va descargando, ¿sí? Esto se va descargando, acá hay un cambio de signo, ¿sí?
entonces en vez de terminar siendo un más por una cuestión de los signos, ¿sí? La descarga que está sufriendo, aparece un signo de más acá. ¿Sí? Eso después de repente lo analizamos un poquitito mejor si quieren, pero es Q sobre C más L por DQ de este tipo. ¿Está bien? Por lo tanto, si esto y esto parecen ser lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense en una cosa, un detalle. Esto, recordando un poquitito cómo estaba escrito esta ecuación era K por X más M por dx cuadrado sobre dt. Revisen un poquitito para atrás a ver si no era así. Era masa por aceleración y K de X. ¿Está bien? Retomo un poquitito antes de dividir sobre L. L. Fíjense, el L y el M parecen ser lo mismo. El M es la masa del objeto, que sería algo así como la propiedad que tienen los cuerpos que hace que la velocidad sea constante, que no cambie de un valor a otro sin pasar por todos los valores consecutivos, ¿sí? Y el L es el responsable de que la corriente no cambie de cualquier forma, ¿sí? Tiene que ir variando siempre de manera continua, no uniforme, pero continua. ¿Entienden? ¿Cómo? No hay discontinuidad. Por lo tanto, en el símil eléctrico y mecánico, yo diría que la L, el coeficiente de autoinducción, tendría su símil en la masa, o la masa tendría su símil en el L. Y K, que es la constante elástica del resorte, ¿qué vendría a ser? No puede ser Q porque es variable. Tampoco. Ahora sí. Exactamente. Sería 1 sobre C. ¿Sí? En el símil, M es equivalente a L, símil eléctrico. Esto es un equivalente por las dudas. Y K es un equivalente de 1 sobre C. ¿Está bien? A ver. El resorte es el responsable de la energía potencial elástica. ¿Han escuchado hablar? Y el condensador es el responsable ¿de qué? De la energía potencial eléctrica. Algo así como, miren acá, yo tengo un resorte, lo estiro, lo comprimo porque estoy comprimiendo, lo comprimo, lo estiro, no importa, lo comprimo, ¿sí? Está comprimido y tiene energía potencial elástica. ¿Qué significa? Significa que si yo retiro la mano, toda esa energía potencial elástica se puede transformar en energía cinética. Tengo también energía potencial gravitatoria, pero pensemos en elástica. ¿Está bien? Al condensador le pasa lo mismo. ¿Qué hago? No lo comprimo, lo cargo. Lo dejo cargado. Cuando uno las terminales, ¿qué sucede? Y empieza a circular corriente. Uno las terminales, saco la mano. ¿Entienden? Es básicamente lo mismo. Le doy la posibilidad para que hagan algo. ¿Me entienden? Por eso son energías potenciales. Están guardadas en potencia, están esperando que pase algo para que se las entregue y se transforme en energía. Cuando hacen el movimiento, pasa cinética. Pasa cinética, por ejemplo.
Y radiación y otras cosas, ¿no? Pero está. Bueno, seguimos con nuestra deducción. No quiero borrar esto porque no sé si se dieron cuenta que es lo mismo. Quiere decir que si es funcionalmente lo mismo, tiene que tener el mismo resultado. ¿Me entienden? Voy a tratar de acá hacer lo que quiero. Esto ya no lo voy a usar más. Si divido sobre L a ambos lados no me va a cambiar nada, porque del otro lado hay un 0. Entonces me quedaría Q sobre LC es igual a, más dQ al cuadrado sobre dt es 0. ¿Sí? Esto que tengo acá, ¿sí? Parece ser lo mismo que esto. Este término acá, que hoy no le di mucha importancia y ahora sí, ¿quién viene a ser? Viene a ser exacto, pero en términos de omega, ¿quién viene a ser? Buscando un poquitito para atrás, omega al cuadrado. ¿Sí? Este parece ser, y de hecho lo es, omega al cuadrado. Por lo tanto, si esto y esto son funcionalmente lo mismo, omega al cuadrado tiene que ser 1 sobre LC, de donde omega, ¿qué debe ser? Raíz de 1 sobre LC. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, sí, ya está. ¿Me hubieran dicho o no le hubieran? Me hubieran dicho, ya lo hubiéramos pasado medio por alto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora sí borramos acá. ¿Lo habían visto ya comparado con el mecánico? Dijo, Sebastián, cuando el año que viene. Bien, entonces, quiere decir, Q va a ser Q sub 0, un A, pongamos Q mayúscula, ¿sí? Por seno de omega t más phi. Y Q punto, ¿quién es Q punto? La derivada, y viene a ser la corriente. Quiere decir que va a ser Q por omega coseno de omega t más phi. La función matemática que resuelve esto puede ser seno o coseno, no importa. ¿Está? Yo puedo poner acá coseno y hacer el cruzamiento acá. ¿Está? Cuando pongo coseno, en la primera derivada ya me da un signo de menos. ¿Está? En la segunda derivada me mantiene el signo de menos. Lo que no cambia son estos valores, no cambia el omega, ¿sí? Pero sí va a cambiar el phi. Arrancamos el punto de quita de la función simplemente. No, arrancás del mismo punto. Lo que pasa es que lo que se modifica es phi para que vos arranques del mismo punto. ¿Sí? La función matemática tiene que ser adecuada a lo que pasa. Y lo que pasa está dado por lo que sucede físicamente o lo que sucede eléctricamente. Entonces las funciones matemáticas se tienen que adecuar a eso. O sea, si el seno del phi es 0, lo hacemos con coseno, va a ser más 90. Va exactamente. Si uno es 0, el otro posiblemente sea más o menos 90 dependiendo de cómo lo hayan escrito. ¿Sí? Bueno, entonces acá I quedaría como I, pongamos así I mayúscula, o I sub 0, que normalmente lo llamamos,
por coseno de omega t más phi. Y el omega va a ser 1 sobre LC, raíz de LC. ¿Está? Bueno, esta es una oscilación que tiene un símil mecánico y que en realidad no está pensado desde el punto de vista de la fuerza, ¿sí? Está pensado desde el punto de vista eléctrico, de otras magnitudes. Pero frente a la parte, ¿cómo es? Mecánica, funciona de la misma forma. ¿Estamos? No vamos a hacer ejemplo de esto porque ya hicieron mucho el año pasado con Caravaggio. Están muy prácticos en esto y no voy a poder demostrar mis conocimientos, me van a terminar explicando. Entonces, para evitar eso, no. Porque pero el otro van a ver que es más fácil. Sí. La merienda asegurada, ¿no? Cuando llegue. Bueno. Hoy me habían pedido, ¿quieren ver algo con una fuerza resistiva, cómo funciona? Bien, me gustó. Miren. Oscilaciones amortiguadas. En las oscilaciones amortiguadas, no me gustó. Empecemos vuelta. Cambiamos el resorte. Bien. ¿Qué ocurre? Vamos a imaginar que tenemos nuestro sistema de coordenadas que ahora se me ocurrió que va para abajo. ¿Sí? Este sistema masa-resorte tiene la característica, o sea, el sistema masa-resorte porque es el más simple, ¿no? ¿Sí? Pero se puede aplicar a cualquier otro sistema. ¿Sí? Ya vieron. En un sistema de este tipo, el objeto tiene la capacidad, bajo la ausencia de fuerzas, digamos, amortiguadoras, de oscilar libremente, con una frecuencia de oscilación que está dada por raíz de K sobre M. Frecuencia angular, ¿sí? No frecuencia. ¿Está bien? La frecuencia angular es raíz de K sobre M. Ahora, si representamos las fuerzas y agregamos las fuerzas que queremos, peso y fuerza elástica. Esperen. No copien. Este peso y esta fuerza elástica forman lo que hoy vimos como la fuerza del movimiento, la fuerza neta de hoy. ¿Está bien? Entonces, como estas ya sabemos que van a provocar que el sistema oscile, ¿sí? Podemos, digo, porque por más que tenga una fricción con el aire, el objeto fricciona dependiendo de la velocidad que tenga. Si no tiene velocidad, no fricciona. Si tiene velocidad, sí fricciona. ¿Sí? Por lo tanto, el punto de equilibrio va a ser el mismo que va a ser o que va a tener en caso de que no tenga fricción. ¿Está bien? Porque más tarde o más temprano va a llegar a ese lugar. ¿Está bien?
Perfecto. Por lo tanto, digo, bueno, estas fuerzas acá las puedo representar en una única fuerza, que va a apuntar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde apunta la fuerza que tiende a restaurar la posición de equilibrio, se dice? O sea, la fuerza restauradora. Hacia el cero. Esta es la fuerza neta que provocaría la oscilación. La fuerza neta que provocaría la oscilación en caso de que estuviera libre. ¿Está? Pero si está friccionando, tiene además una fuerza de fricción. ¿En sentido opuesto a quién? No. En sentido opuesto a la velocidad. ¿Sí? ¿Está bien? Por lo tanto, siempre que él esté acá, el objeto, no importa si está subiendo o si está bajando, la fuerza F es igual. Es una fuerza posicional, depende de la posición y no de la velocidad. ¿Me explico? Siempre que él pase por acá subiendo o bajando va a tener la misma fuerza. ¿Está? Pero imaginemos que está bajando, por lo tanto, subiendo, perdón. Por lo tanto, esta va a ser la fuerza de fricción. Quiere decir que el objeto está moviéndose ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pongo la velocidad hacia un costadito para que no nos confundamos que es un vector que tengo que sumarlo. ¿Está? ¿Sí? Dijo recién la fuerza neta, la F mayúscula esa. Siempre va a ser hacia arriba, por más que yo tenga la pesa, en este caso, por arriba. No. Si la tengo por arriba, ¿para dónde? Exacto. Ah, está. Pero siempre va a ser el mismo módulo de fuerza. Aclaremos esto. Si este objeto está acá arriba, exacto. ¿Está? Para recordar un poquitito la fuerza neta de hoy en un oscilador amortiguado, las notas. En un oscilador amortiguado la fuerza neta era menos m omega cuadrado por a por seno de omega t más phi. Esto es lo que tienen por ahí. ¿Se acuerdan? ¿Esto quién es? ¿Incluyendo la omega? Era el... No, sin incluir la posición. Sí, sí. ¿Está bien? M, ¿cómo es? ¿Variable o constante? Constante, positivo. Omega, otra constante. Entonces, ¿una constante por quién? Por una variable. Por X, por la posición. Por eso son fuerzas posicionales. ¿Está bien? Entonces, miren qué curioso. Si está en X acá o está en X acá, ¿cómo son las fuerzas? En términos de valor, el mismo valor. Lo único que va a cambiar es que el X es positivo, esto da negativo. Si el X es negativo, esto da positivo. O sea, cuando está de un lado, apunta hacia la posición de equilibrio, porque el X es positivo. Cuando el X es negativo, apunta de vuelta hacia la posición de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, contentos con nuestra nueva adquisición, vamos a plantear la ecuación. Fx más fuerza de fricción es igual a fuerza neta. ¿Está? Esto significa menos m omega cuadrado por x menos, acá voy a hacer otra aclaración, la fuerza de fricción
es siempre menos una constante de amortiguamiento por la velocidad. ¿Está bien? Entonces acá es menos B por V igual a M por A. ¿Está bien? El M lo llevo para acá dividiendo y el A también. Y cambio de signo porque parece que queda todo negativo. Entonces me quedaría omega cuadrado por X sobre A, ¿por qué? El M. Al pasar el M se me va. No, el M nomás. Para no dejar con una constante ahí. Más B sobre M por V, y eso es X punto. Más X2 punto igual a 0. X2 punto. Ahí está. Y esto se resolvía por métodos matemáticos bastante conocidos por ustedes, muy conocidos por ustedes. Esto tenía una ecuación, ahí está. Acá en esta solución, esto es de tipo A por E a la menos BT, si quieren, por seno de omega T más phi. No me acuerdo si se llamaban así. Podían llamarse, no recuerdo. Bien. ¿Cómo? Este B, no voy a hacer la solución acá. Este B era B sobre 2M. Porque había un polinomio característico ahí, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Había un polinomio característico que había que resolverlo y después que se llegaba a la solución, finalmente nos quedaba algo de este estilo. ¿Está? Este omega, ojo, voy a hacer un pequeño cambio porque es importante esto. Este omega que está acá normalmente se llama omega 0. Es el omega correspondiente a la oscilación natural o libre. Este que está acá no. ¿Sí? Es un omega dado por el polinomio característico que terminaba siendo el que no tiene 0. Omega 0 es la frecuencia de oscilación natural, se dice. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si está libre de fricción, la omega, la frecuencia angular, va a ser omega 0, raíz de K sobre M, raíz de G sobre L, lo que sea. Pero si está amortiguado, va a tener otro omega. ¿Sí? Y ese otro omega se calcula como omega 0 al cuadrado menos B sobre 2M todo al cuadrado. ¿Se acuerdan más o menos cómo era, por qué eran esas cosas? ¿Sí? Otro desarrollo está, entonces lo buscan
en el desarrollo. Había que empezar pensando que X era un A por E elevado a la C por T, entonces se tenía que derivar y se ponía ahí se obtenía un polinomio característico y el polinomio característico tenía soluciones reales e imaginarias, ¿sí? Y ahí cuando las soluciones eran reales se amortiguaba rápidamente y cuando las soluciones eran imaginarias empezaba a oscilar. Ahí está. Tenía todo el sistema de oscilación. ¿Está? Entonces esto funciona de esa forma, ¿sí? El sistema comienza a amortiguarse. Mirando esto, gráficamente significa que este término que tengo acá es el que va a decaer, no a cero, va a tender, pero no va a ser cero. Y este otro, este que tengo acá, es el término que termina oscilando, haciendo que el sistema oscile, ¿sí? Este es el que va a ser, por ejemplo, que empiece así y haga esto. De manera de que de acá a acá es lo mismo que de acá a acá, aunque no parezca. ¿Sí? El azul es eso. Y el negro la envolvente es eso. Pongamos los ejes por las dudas. XT. Por las dudas, acá no me quedó muy feliz esto, lo corrijo para que no me digan después que quedó muy desprolijo. Esta distancia de acá a acá tiene que ser la misma que acá. ¿Sí?